objeto. SCP-354. La piscina roja. Clasificación: Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a la naturaleza inamovible de SCP-354, el Área 354 ha sido construida a su alrededor. Las fuerzas de las cámaras del Área 354 y el personal de clase seguridad deben estar listos para lidiar con las amenazas emergentes que provengan de SCP-354, al igual que deben estar preparados los investigadores de SCP-354 para analizarlo y estudiar sus propiedades. Por su propia seguridad, ningún miembro del personal in situ se acercará a SCP-354 en ningún momento. La interacción directa con SCP-354 solo se permite para la investigación de un posible método de destrucción de SCP-354 y debe estar aprobado por personal O5. El Área 354 fue construida para contener y detener cualquier amenaza emergente de SCP-354. El núcleo del Área 354, unos muros de 20 pies de grosor de cemento reforzado con datos borrados, han sido construidos alrededor de SCP-354 para prevenir el escape de entidades emergentes a lo largo del área. Se han colocado cámaras de alta velocidad en la parte superior de los muros, apuntando hacia la charca, y guardias armados, que pueden disparar hacia la charca desde unas pasarelas posicionadas sobre la misma si se presenta oportuno. SCP-354 en su descubrimiento original. Descripción: SCP-354 es una charca de líquido rojo, descubierta en el norte de Canadá. El líquido es de una consistencia similar a la de la sangre humana, de ahí el nombre coloquial, estanque de sangre, pero no es de naturaleza biológica. La charca no tiene orillas definidas. La tierra se mezcla con el líquido hasta que, en cierto punto, hay más tierra que líquido y el suelo es mayormente sólido. El líquido se densifica a medida que uno desciende. Si la charca tiene un fondo, todavía ha de ser alcanzado. Periódicamente, hay entidades que emergen de la charca e intentan escapar del recinto. Hasta ahora, casi todas las criaturas de SCP-354 han sido extremadamente hostiles y altamente peligrosas. Se cree que SCP-354 fue descubierto por los supervivientes de un accidente de avión, que encontraron a SCP-354 de casualidad. SCP-354 se convirtió en una leyenda local mucho antes de que el personal de la Fundación apareciera para lidiar con la amenaza. Después de localizar el origen de la leyenda, el personal SCP se establece en la estación de vigilancia Epsilon 38 para vigilar la charca y evitar que futuros viajeros lo encuentren. SCP-354 se clasificó como Euclid hasta que se descubrieron sus propiedades. A las 14:03 horas una entidad sin identificar emergió de SCP-354. El contacto con la estación de vigilancia Epsilon 38 se perdió. El destacamento móvil especial fue enviado para hacer frente a la entidad y tuvieron éxito. Todo el personal humano de la estación Epsilon 38 fue encontrado muerto. El Área 354 se construyó posteriormente para contener a SCP-354. Documento 354-1-A. Registro parcial de entidades emergidas de SCP-354 previo a evento 354-20. SCP-354-1. Entidad original que destruyó la estación de vigilancia Epsilon 38. Se asemejaba a un murciélago gigante. Neutralizado por el destacamento móvil. SCP-354-2. Criatura mamífera del tamaño de un oso cubierta de espinas muy afiladas. Se asemejaba a un erizo. Era prácticamente a prueba de balas, pero fue incapaz de escapar del recinto que rodea la charca. Neutralizado vía napalm. SCP-354-3. Esfera negra metálica capaz de levitar. Emitía niveles concentrados de radiación en precisos rayos dirigidos capaces de paralizar instantáneamente y posteriormente causar la muerte. Por aquel entonces, el jefe de área, el Dr. golpeó a SCP-354-3 con un mazo, causando su desactivación. Entonces, SCP-354-3 se autodetonó causando daños estructurales menores e hiriendo gravemente al Dr. Pasado un tiempo, el Dr.
Se recuperó por completo y ha sido elogiado por su valentía. SCP-354-4. Criatura reptiliana humanoide, con una altura aproximada de 4,6 metros. Escapó tanto del recinto del muro como del área 354. Las armas de fuego le hacían muy poco daño físico y eran altamente ineficaces. Se envió al destacamento móvil especial Omega 7 Caja de Pandora, neutralizando con éxito a la criatura. SCP-354-5. Datos borrados. SCP-354-6. Parecía ser un humano varón de ascendencia india. Debido a que el recubrimiento de alrededor de la charca aún no fue completamente reparado, SCP-354-6 fue inmediatamente disparado antes de que tuviera una oportunidad de huir. El jefe del área, Dr. mostró su disgusto en la rápida ejecución de SCP-354-6, debido a que las pruebas revelaron un ser idéntico a un ser humano promedio. Datos corruptos. SCP-354-14. La mayor parte del cuerpo de la criatura permaneció muy por debajo de la superficie de la charca. Se observaron 5 tentáculos semejantes a los de un pulpo emergiendo de la piscina y alcanzó el muro reforzado. Algunos miembros del personal de clase D fueron agarrados por los tentáculos y acabaron en la profundidad de la charca. Después de recibir una inmensa cantidad de daño por armas de fuego, SCP-354-14 se escondió por debajo de la superficie y desapareció. No se pudo recuperar ningún miembro del personal arrastrado por la criatura. SCP-354-15. Una criatura felina recubierta por una estructura cristalina de color azul claro, que después fue catalogada como hielo. Fue capaz de saltar por encima del muro reforzado y llegar fuera del recinto de contención. Era lo suficientemente ágil para esquivar la mayoría de las balas. Era activamente hostil e hirió cualquier miembro del personal que observó. El sujeto activó a SCP-354-16 al emerger de la charca y fue terminado en la lucha. SCP-354-16. Una criatura felina recubierta por una piedra de color oscuro, que después fue catalogada como magma solidificado. Las armas de fuego resultaron inefectivas ante el recubrimiento. No fue hostil respecto al personal y no intentó atravesar el recinto hasta que fue activado por SCP-354-15. Al terminar satisfactoriamente a SCP-354-15 decreció en actividad y su cuerpo se redujo de temperatura. Después de que su cuerpo bajara la temperatura lo suficiente, se solidificó completamente y ha permanecido inmóvil hasta entonces. El sujeto se trasladó a la oficina del Dr. por motivos estéticos. SCP-354-18. Máquina metálica de aspecto humanoide, descrita por varios empleados de clase D como un Terminator. El sujeto poseía un dispositivo que le hacía invisible el ojo humano. El sujeto era muy hábil en combate y mató a prácticamente el 90% de los guardias del área 354 mientras recorría toda el área. Aproximadamente 60 minutos después de emerger de la charca, el sujeto cesó de funcionar y se apagó. El sujeto fue desmantelado y se obtuvo la celda de potencia. El resto del sujeto permanece bajo estudio. Nota del jefe de la área, el Dr. Hemos tenido que contactar varias veces ya con Caja de Pandora para repeler los monstruos que salen de SCP-354. Aunque Abel no se puede quejar, se nota que ha disfrutado su lucha con SCP-354-11. ¿Deberíamos poner algún teléfono rojo al destacamento móvil especial Omega 7? Documento 354-3A. Informe de la misión de exploración 354 Alpha. Ver el archivo para más detalles. Nota del jefe del área, el Dr. Han pasado 22 meses desde que la última entidad emergió de la charca. El último período más largo entre apariciones de monstruos fue de 8 meses. Sospecho que esto puede significar dos cosas diferentes. O la piscina roja ha muerto o apagado, o como se llame el término correcto, o está cargándose para algo muy grande. Los O5 piensan que lo primero es la explicación más plausible, y han quitado el 30% de nuestro personal y recortado el 25% de nuestro presupuesto. Aunque espero que estén en lo cierto, si resulta que la última hipótesis es la correcta, vamos a enfrentarnos a una terrible monstruosidad dentro de poco y no tenemos la fuerza necesaria para enfrentarnos de ella ni de lejos. Temo por nuestra seguridad.
Documento 354-4. Informe del evento 354-20. En la mañana de datos borrados, todo el personal del área 354 evacuó las instalaciones. Sin embargo, el equipo también cerró la instalación eléctrica y usaron varios equipos y vehículos de las instalaciones, indicando que la evacuación no fue debido a una emergencia. El destacamento móvil especial Z-12 fue enviado a investigar la causa de la evacuación y, si fuera posible, contactar con el personal del área. Sin embargo, antes de que el destacamento móvil especial Z-12 pudiera entrar en contacto con el área 354 o los evacuados, se detonó la bomba del sitio, resultando en la destrucción de todas las instalaciones y la muerte de datos borrados. Se ordenó a la destacamento móvil especial Z-12 contactar con el personal evacuado y terminar, en el caso de hostilidad, con las personas que se mostraran no cooperativos. Se observó un gran convoy de vehículos del área 354 dirigiéndose hacia el sur desde el área 354 a gran velocidad. Las últimas grabaciones de audio de la destacamento móvil especial Z-12 indica que los convoyes fueron cogidos por el equipo del área 354 y que la jerarquía del lugar fue completamente destruida, al verse personal de clase D armados e investigadores disparar contra el destacamento móvil especial Z-12. DME, Z-12 fue aniquilado y no se ha podido contactar con el personal del área desde entonces. Documento 354-5. Después de la destrucción total del área 354, se construyó en su lugar el lugar de contención del estanque rojo. Se pueden ver los mapas de las instalaciones en I. Al contrario de las instalaciones anteriores, cuyo objetivos eran la investigación y neutralización de las entidades emergiendo de SCP-354, las nuevas instalaciones centran única y exclusivamente a la contención de 354 y las entidades que emergen de ella, así como las fuerzas desconocidas que forme. Estos cambios se deben a los reiterados avisos del nuevo jefe del área, datos borrados, quien cree que los eventos del registro 354-20 se deben a un ataque psíquico o mental generado por el propio SCP-354. Documento 354-6. Entrevista con datos borrados. No pasa nada si grabo esto, ¿verdad? No, adelante. Bien, bien. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué ocurrió en el lugar de contención de la charca roja? En retrospectiva, parece extraño que nadie nunca sugiriera vaciar la charca. Cuando el doctor lo sugirió, pareció una buena idea, entonces. ¿Qué parte de la idea era tan buena? Era una buena opción para acabar con eso. He visto lo que pone en la entrada del SCP, he leído lo que pone. Es una broma. Da a entender que tenemos la charca bajo control. Debo entender por tus palabras que no es así. Hay una pared de cemento reforzado de medio metro de grosor alrededor de la charca. Y aún así cada vez que aparece una bestia se las arregla para entrar en los edificios. La gente muere en cada aparición. He visto datos borrados a sus propios intestinos. ¿Puedes llegar a imaginarte eso, viejo? Así que según usted, y por supuesto según el resto de personas del lugar de contención de la charca roja, vaciar la charca parecía una buena solución para el sufrimiento causado por SCP-354. La silla chirría cuando al levantarse la gente. ¿Sufrimiento? ¿Era cosa no solo? Por favor, siéntese. Esta conversación se está grabando. Pausa, el agente se sienta. Así que los O5 aprobaron vaciar a SCP-354, ¿y qué pasó? Evacuaron todo el personal no necesario a un lugar a unos kilómetros de allá, dejando solo el personal básico y las personas que mantenían el lugar funcionando. La mayoría de clase D, junto con unos agentes para controlar y hacer funcionar las cosas. ¿Y usted era uno de esos agentes? Sí. ¿Cómo intentaron vaciar la charca? Los equipos de tecnología nos trajeron una bomba hidráulica gigantesca con un montón de tubos. Queríamos empezar a drenar, pero... ¿Nunca has tenido un sueño, donde parecía todo muy real, pero sabías que estabas soñado, y que tenías que huir de allí? No puede decir que no haya tenido. Si los has tenido, todos hemos tenido uno. Esa sensación había en el ambiente cuando intentamos empezar a drenar. Todo dejó de parecer real. Parecía que tuviéramos que escapar ahora mismo. ¿Y solo usted sentía esa sensación?
No, todo el mundo la tuvo al mismo tiempo. Vino de la puta charca. Por favor, baje la voz. ¿Qué ocurrió cuando activaron la bomba hidráulica? No la activamos. No pudimos. No nos dejó. ¿Qué no los dejó? La charca. Por favor, le pido que baje la voz. Hasta ahora estaba satisfecha con lanzarnos monstruos. Ha jugado con nosotros. Pero ahora la hemos intentado matar. Está enfadada. Guardias, por favor retened a la gente. Mi colega la mesuró una vez y la comparó con las fotos del descubrimiento inicial. ¿Sabes qué encontró? El agente agarra el doctor. Guardias. Está creciendo. La charca está creciendo. Se está haciendo más grande y más fuerte cada día y ahora la hemos hecho enfadar. Quitarme las manos de... Sedadlo. Seguiremos esto mañana, si aún está lúcido para entonces. Informe de la misión de exploración 354 Alfa. Informe personal del Dr. Nuestra expedición para explorar el SCP-354, esa herida de la Tierra situada en medio de Canadá, se ha aceptado, por fin. Los chicos de investigación y desarrollo han diseñado una cosa que solo puede describirse como un submarino con un taladro gigante. Sabemos que la charca se hace más densa conforme desciendes, así que sospechamos que llegará un punto donde no te sumerjas, sino que tengas que excavar. De ahí viene el taladro. No es muy hidrodinámico, pero no vamos a nadar demasiado en esa cosa. Mi instinto me dice que hay algo al otro lado de la charca roja, y solo tenemos que excavar para abajo, o arriba. Como si excaváramos para abajo, o arriba, para intentar llegar a China. Informe personal del Dr. He tenido un largo e interesante debate con O5 sobre quién podría venir con nosotros. Que quería que el destacamento móvil Omega 7 viniera con nosotros para protegernos, o como mínimo a SCP-076, pero no lo aceptan. A pesar del enorme daño que sigue causando, aún lo ven como algo demasiado preciado para perder. No es que sea, ya sabes, inmortal o algo parecido. O quizás no han tenido lo que hay que tener para decirle que se vaya de exploración por ahí. Ese idiota de Acler nos ha pedido que nos lleváramos a SCP con nosotros, pero no lo he permitido. El archivo dice que SCP nació antes de que pasara, así que sería inútil como guía. Quizás sería útil para sentirnos protegidos, pero eso se anula por el hecho de que es un datos eliminados. Probablemente solo. De todas formas, la tripulación definitiva de la operación consta de, sin incluirme a mí, 3 agentes, 2 personas de clase D, un geólogo y un tío de investigación y desarrollo que pilotará la nave. Ya prácticamente no me acuerdo de ningún nombre. Informe de la misión del equipo de exploración 354, Alpha, 354A, día 1. Un mal día para empezar una misión. Hay un rumor que afirma que la noche anterior hubo una brecha de contención en alguna área. Luego resulta que por otra extraña razón no se puede tomar café dentro del área. Y luego toda la misión ha estado a punto de acabar en un desastre ya que casi se han olvidado de poner algo de gasolina extra en el vehículo. ¿Quién coño dirige este patético espectáculo? En fin, empezamos a descender. Por un momento tenía la sensación de bajar, pero ahora descendemos más lentamente. Marty, así se llama el tío de investigación y desarrollo, dice que nos hundimos a 10 metros por hora. Al parecer la charca es jodidamente densa, en esta profundidad. Informe de la misión 354A, día 2. No ha ocurrido nada de especial, pero he aprendido el nombre de todo el mundo. Tenemos a Marty, el piloto, el agente Swanson, el agente Turquesa, el agente 86, el Dr. J. MacArthur, Chris Simmons, y Leroy Tucker. Chupidiotástico. Informe de la misión 354A, día 3. A las aproximadamente las 4:30 de la mañana, la gravedad ha cambiado drásticamente de dirección. Tío, menuda manera de empezar el día. Ahora subimos a la superficie en vez de descender, lo que significa que estamos a más de la mitad del camino. Informe de la misión 354A, día 4. Hemos llegado a la superficie. Se pueden ver por el periscopio que está bastante oscuro, lo que significa que es de noche. No podemos salir todavía ya que la atmósfera podría ser de ácido clorhídrico o algo así, por lo que sabemos de este sitio. Tenemos un montón de sensores fuera del submarino analizándolo un montón de cosas.
Si el aire es respirable, ¿qué tipos de bacterias hay en la atmósfera? Y cosas más simples como la temperatura. En 8 horas sabremos si es seguro para la vida humana salir ahí fuera. Informe de la misión EC-354A, día 5. Parece ser que el aire es totalmente seguro. Excepto que ha sido de noche por 28 horas de momento. ¿Qué demonios ocurre? Informe de la misión EC-354A, día 6. Por fin llegó el amanecer. El sol era enorme y rojo. Soy biólogo, pero sé suficiente de astronomía para saber que estamos en una estrella totalmente distinta. ¿Estamos en un lugar diferente, una época diferente o una dimensión diferente? Leroy cree que estamos en otro plano de la existencia, y creo que probablemente esté cerca de la verdad. Aquí la charca es más grande, algo así como un gran pantano o un lago pequeñito. Las orillas también están mejor definidas aquí. Hemos usado una barca hinchable para llegar hasta ahí, Marty y Simon se han quedado atrás, y nos dirigimos hacia el norte. El suelo de este lugar, o de momento el de alrededor de la charca, está ausente de flora. Lo único verde que hemos visto era una especie de moho creciendo en la tierra. El suelo es grisáceo, como sucio, parece una mezcla entre harina y arena. MacArthur dijo que era un tipo de mineral, pero he olvidado cómo lo llamó. Me medio esperaba que todos nuestros dispositivos electrónicos fallasen, pero no era lo único que no funcionaría. Después de 2 horas caminando por una tierra plana y monótona, la brújula cambió bruscamente de dirección. Ahora apunta a lo que previamente pensábamos que era el este. Es evidente que el magnetismo de este planeta, ¿es esto un planeta de todas formas? No funciona de la misma manera que el nuestro. Como no queríamos perdernos, hicimos un giro de 180 grados y nos dirigimos al submarino. Juraría que el viaje de vuelta duró la mitad que el de ida. Mañana idearemos una manera de navegar que no depende de una brújula que funcione. Informe de la misión EC-354A, día 7. Es difícil dormir. El sol no se pone. Según mis cálculos, el ciclo día/noche parece durar 43 horas y media, al contrario que nuestro ciclo de 24 horas. Vamos a tardar a acostumbrarnos a eso. Hemos llegado a un sistema de navegación. Primero, viajaremos únicamente en línea recta, para estar seguros que podemos volver al submarino solo girándonos y yendo en dirección contraria. A no ser que nos encontremos el Amazonas o algo así, debería funcionar. Segundo, Marty ha modificado una radio, cosa. No recuerdo su explicación, pero si estamos a 800 millas, su aparato debería decirnos la dirección exacta de cómo volver, y cuánta distancia deberíamos recorrer. Informe de la misión EC-354A, día 9. Nos pusimos en marcha unas horas antes de que amaneciera el sol. Pero al llegar fuera, vimos que el moho verde estaba en todas partes. Su masa había crecido notablemente. Creo que se empequeñece por el sol durante el día, y se expande por la noche para absorber nutrientes o algo así. Decidimos que no queríamos caminar por ahí, así que esperamos a la salida del sol. Ha amanecido y estamos en marcha otra vez. El moho o lo que sea eso vuelva a su estado pequeño. Me acabo de dar cuenta de que no hay viento en este lugar. Lo que resulta en un silencio sepulcral. No me avergüenzo de decir que todo el vacío, tanto de sonido como de cosas de este sitio, da bastante miedo. Hemos encontrado un lugar donde no crece esa especie de moho a unos centenares de pies, y hemos decidido acampar aquí en la noche. El sol sigue arriba pero nosotros al ser humanos debemos dormir, así que le llamo noche. Informe de la misión EC-354A, día 10. En algún momento de la noche, la cual es en realidad de día, joder, esto es bastante lioso, nos despertamos por una especie de rugido. ¿Recordáis cómo rugía el T-Rex de la película de Jurassic Park? Se parecía mucho a eso, grande y reptiliano. Era tan fuerte que estaba seguro de que lo que estuviera rugiendo no podía estar a más de 20 pies de distancia. Pero cuando salimos de las tiendas, no vimos nada. El suelo es tan plano que veríamos cualquier tipo de animal a media milla más o menos, pero no vimos nada. ¡Qué puto miedo! Hemos empaquetado el campamento y seguimos. Después de un rato dejamos de ver el moho, quizás solo crece alrededor de la charca roja, y la tierra es más rocosa. En la distancia parece que hay como un acantilado. Creo que veo árboles. Informe de la misión EC-354A, día 11. Ya no andamos en terreno yermo, ahora andamos en un grandioso campo lleno de preciosa hierba verde. Incluso parece bien cuidada y todo. La hierba parecía ordinaria hasta que Turquesa cogió una piedra, y se encontró con su mano cubierta de varios agujeritos con sangre. Aparentemente las hojas de esta hierba están increíblemente afiladas, y pueden atravesar la piel fácilmente.
No va a resultar ningún problema para nuestras botas de la fundación, pero deberíamos tener cuidado de no caer. Hemos llegado a un pequeño arroyo. Swanson sugirió que podríamos rellenar las cantimploras, pero Leroy y MacArthur querían analizar el agua primero. MacArthur sacó varios instrumentos y tras algunos minutos anunció que no era agua, sino dióxido de carbono líquido. CO2 suele estar en forma de gas en esta temperatura, nunca líquido. Las leyes de la física no parecen funcionar bien. Informe de la misión EC 354A, día 14. No he tenido tiempo de apuntar nada estos días. Hemos llegado a un área frondosamente poblada por árboles. La hierba tiene un color marrón y está marchita, y no está lo suficientemente afilada para atravesar la piel. Los árboles parecen ser comunes, parecen bétulas, pero las hojas no corresponden a dicha clase. Hemos perdido a Swanson en algún punto del viaje. Este lugar es tan silencioso que ninguno de nosotros nos sentimos a gusto hablando, así que no tenemos ni idea de cuándo lo perdimos. Hay un buen espacio de 8 horas donde podría haber desaparecido. Le llamamos, pero ninguno de nosotros quería separarse para buscarlo. Durante la noche, un árbol cayó encima de la tienda de 86. No fue herido y ninguno de los instrumentos ha sido dañado, aunque la tienda no puede arreglarse de ningún modo. 86 jura que el árbol no estaba tan cerca cuando acampó, y nadie de nosotros sabe qué pudo ser la causa de la caída. El tronco simplemente cayó. Nos pusimos de acuerdo en no acampar cerca de ningún árbol a partir de ahora. Al día siguiente, que en realidad era de noche, oímos el mismo rugido de hace unos días. Sonó exactamente igual que antes, y de nuevo no tenemos ni idea de qué ha hecho ese sonido, y no nos podemos poner de acuerdo sobre cuál dirección vino. Empezó a llover. Acampamos las tiendas durante la noche, esta vez mucho más juntas que antes. El árbol más cercano está a 300 pies de aquí. MacArthur confirmó que se trata de lluvia de verdad y no ninguna mierda como CO2 líquido o algo así, por lo que hemos aprovechado para rellenar las cantimploras. Leroy donó su tienda a la gente 86, y yo le he ofrecido compartir la mía, ya que es algo más grande que la de los demás. Le pregunté a Leroy qué hizo para acabar como un clase D. Él dijo que violó a varias personas. Creo que quiere acojonarme, pero quién sabe. De todas formas, es uno de los clase D más disciplinados que he visto, así que no creo que, me asalte durante la noche o algo. Informe de la misión EC 354A, día 17. Menos mal que la lluvia de los cojones ha parado. Todo está chorreando, incluidos nosotros. Excepto el suelo. Después de tanta lluvia esperarías que el suelo estuviera lleno de barro, pero el suelo de debajo las plantas no sigue estando seca. Quizás las plantas absorben la humedad mucho más eficientemente que las de casa. Volvemos a estar en marcha. Quizás la lluvia ha despertado algo de vida animal, datos corruptos. Informe de la misión EC 354A, día 25. Lo que parecía ser un enorme precipicio en la distancia ha resultado ser una enorme pared artificial. Está hecha de hierro oxidado y tiene unos 50 pies de altura. Se expande a la derecha e izquierda, a más de donde alcanza la vista. No tengo ni idea sobre lo gruesa que es. No hay otro camino. Habrá que atravesarla. Hemos acampado durante la noche. Pensaremos en alguna cosa por la mañana. Informe de la misión EC 354A, día 26. Leroy se ha montado un soplete con nuestro equipamiento. En serio, este tío es el puto MacGyver. Hemos hecho un agujero en la pared de hierro lo suficientemente grande para atravesarlo. Parece que solo tiene 1/4 de pulgada de grosor, pero hay otra pared detrás a menos de 1 pie de la primera. Parece ser que esta cosa es como una cebolla. Leroy cortó 8 de ellas antes de que pudiéramos llegar al otro lado. La hierba de este lado es negra. No está quemada ni nada parecido, solo tiene otro color. Y por fin hay viento. Me estaba cansando de datos corruptos. Conclusión de que venir aquí fue un error. Tenemos que volver. Informe de la misión EC 354A, día 39. Hemos pasado por la segunda barrera, y volvemos al lugar extraño de la hierba negra. Me medio imaginaba que el agujero que Leroy cortó estuviera sellado o algo así. Pero aún está ahí. Gracias a Dios, o quien coño dirija las cosas en este mundo. No creo que MacArthur llegue a pasar la noche. Ha perdido mucha sangre. Informe de la misión EC 354A, día 40. Nos despertamos para encontrarnos con que MacArthur ha cruzado. No queríamos hacerlo, pero tuvimos que eliminarlo. 86 digo algo de que en cada quizás podríamos ayudarle, quizás tiene razón, pero no podemos permitir que nos ralentice.
Solo tenemos algunos días más datos corruptos. Informe de la misión ET-354A, día 48. Hemos vuelto al submarino con solo 1 hora o 2 de margen. Lo primero que nos han preguntado es qué coño ha pasado con Swanson, Turquesa, MacArthur y 86. Como si algunos miembros del equipo muertos fueran el mayor de nuestros problemas. Marty ha empezado a bajar, y ya nos estamos hundiendo. Espero que ellos no nos... datos corruptos. Fin del informe. Este documento fue encontrado en la base central de datos de la Fundación. No se tiene noticia de que una misión como la descrita para explorar el SCP-354 haya sido sugerida o aprobada. No se tiene informes ni archivos de que el personal mencionado en este informe existan. Se desconoce el origen de este informe.